Hola a todos. En este día vamos a continuar con la extensión de los temas del derecho económico. Vamos a hablar ahora de lo que es la organización del Estado. ¿Vale? A ver, tenemos en primer punto la organización del Estado democrático de derecho generalmente, y como es el caso de nuestro país, se encuentra contenido en ordenamientos fundamentales como constituciones políticas que representan paradigmas sociopolíticos que prevén las bases y estructuras de la organización del poder y los ideales nacionales expresados en el contexto histórico y particular en el que se desenvuelven. Ok, bueno, a ver, miren. Sabemos de antemano, por lo que ya hemos platicado en la sesión pasada, que nuestro país es un país democrático, obviamente se rige por leyes, y estas son representadas de manera indiscutible por lo que es la Constitución. ¿Sale? Es una Constitución que data desde 1917, promulgada para su entendimiento el 5 de febrero. ¿Vale? Esto es como un dato histórico que se tiene. Ok, bueno, en ese sentido, este tipo de ordenamientos, como la misma Constitución lo designa, lo prevé, son como tal las bases de esa estructura de una organización de poder que descansa de manera indiscutible por el presidente o en el presidente de la República. ¿Vale? Ahora bien, haciendo alusión a lo que se refiere con el presidente de la República, es el ente o la persona principal por la cual tiene la obligación de dirigir el país en su más puro sentido político, democrático y siempre en bienestar, obviamente, de la sociedad, siempre a favor del pueblo. Bueno, así en teoría debería de ser. ¿Vale? Nuestra Constitución prácticamente es uno de los documentos más importantes, sino que el único más importante que se tiene para poder representar a un país y obviamente a las personas que en este país como tal habitamos. Movimientos que se lleguen a hacer, el presidente tiene que basarse sobre todo en la Constitución, ya sea para reformar, modificar, cambiar, quitar, poner, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, también en ese sentido descansa la obligación del mismo presidente como para tener que ver todo lo que económicamente hablando interviene en las funciones de este para que el país se encuentre económicamente bien y a la par también de que sea competitivo frente a otras naciones. Ok, sé que se escucha bonito, pero una realidad en ese orden, pues creo que dista lo mejor de una realidad correcta, verdadera, puesto que nuestro país todavía a estas alturas del partido, en pleno siglo XXI, iniciando el año 2024, pues todavía presenta grandes márgenes de error en la cuestión económica. Sufrimos una crisis de la cual obviamente si nos vamos un poquito al pasado, pues todavía no nos podemos recuperar, y estamos hablando inclusive hasta de hace más de 30 años, ¿no? Ahora que si le metemos un poquito más de cálculos a esta parte, pues la realidad es que manejamos una crisis económica derivado de las administraciones pasadas por políticos obviamente, de más de 100 años. Pero bueno, esa parte es tema de otro compendio en el cual obviamente podríamos estar atendiendo y tenemos muchísima paja de dónde sacarle, ¿vale? Pero bueno, en el caso mexicano, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde su promulgación en 1917, la forma en la que se organiza la actividad económica de nuestro país se ha desenvuelto en una dinámica evolutiva que se consolida en los años 80, particularmente en 1983,
año en que se incorpora a nivel de la Carta Fundamental un esquema regulatorio económico expreso estableciendo principios estructurales. Ok, bueno, 1983, probablemente la mayoría de nosotros, no sé, a lo mejor éramos niños. Bueno, sí, obviamente yo soy clase 81 y obviamente yo 2 años, 3 llevaba yo de vida y obviamente no entendía este tipo de cuestiones. Obvio, no manejaba un interés en esta parte por mi minoría de edad. Pero ahora a mis 42 años me doy cuenta que para empezar, esta constitución es muy vieja, nos sigue rigiendo desde 1917 hasta nuestros días. Nosotros los abogados manejamos sobre todo una parte en la que esta constitución ya debería de ser cambiada, modificada y sobre todo también actualizada en la parte sobre todo económica para que nuestro país pues en realidad ya lleve a cabo una estructura bien establecida y por los tintes obviamente contemporáneos en los que nos conducimos, ¿no? Pero creo que si llegase a sufrir este tipo de modificaciones, indiscutiblemente creo que afectaría a sectores que ya están obviamente establecidos y son de vieja escuela. Se removería muchísima gente para esta parte y obviamente creo que esa es la parte por la cual le tienden mucho como a evadir la actualización de la misma. Ok, estamos hablando del año de 1983. Dice que se incorpora a nivel de Carta Fundamental un esquema regulatorio económico expreso estableciendo principios estructurales. Principios estructurales que hasta la fecha, repito, creo que le están faltando un poquito la parte de verdaderamente aterrizar las ideas en lo que a la economía de nuestro país se refiere. Pongo un ejemplo básico. En los años 50, nuestra economía mexicana comparada con la economía española, de España, obviamente, era una tendiente que estas dos naciones como tal estaban a la par. Nuestra economía junto con la de España se dice por análisis históricos que era fuerte, que era sustentable, salvo la mejor opinión de alguno de ustedes, ¿no? Si me corrigen esa parte, la verdad es que sería súper bienvenida la crítica en esa parte. Finalmente es algo constructivo en ese sentido y estamos abiertos a las posibilidades obviamente de la autocrítica, ¿no? Ahora bien, se dice que para los años 50 México y España tenían una economía estable, que es lo que orilla a que España pasan los años 50, 60, 70, 80, 90, 2000 y así sucesivamente y maneja una economía a lo mejor un poquito más fuerte y estable que la de nosotros. Prácticamente nosotros como que nos estancamos, según repito los análisis históricos, y México es considerado un país tercermundista, término que no me gusta cómo se escucha, pero bueno, y España no. Ahí estaríamos a lo mejor en un problema en el que obviamente su economía de España ha sido fuerte, se ha establecido, ha crecido, ha evolucionado, y la de nosotros como mexicanos se estanca, no crece al 100% y se mantiene probablemente como que ni para atrás ni para adelante. Está como estancada, ¿vale? Entonces lo vemos ahorita con apenas, no sé, el salario mínimo, ¿no? Que es uno de los puntos que tratamos en la sesión pasada y que de la cual han estado subiendo el salario mínimo, pero aún así no deja de ser un salario mínimo no competitivo, no lo suficientemente fuerte como para poder mantener a una familia mexicana, y menos cuando aunque trabajen papá y mamá, y aún así la economía no se establece, que digamos, al 100%. Pertenecemos a un sector obviamente en el cual la clase trabajadora pues sí, por más que le trabaja, tiene que limitarse en muchísimas otras cosas más, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenemos?
El artículo 25 establece y justifica la economía mixta bajo rectoría estatal, ante la cual los sectores sociales y privados alcanzan un reconocimiento pleno y abierto para participar en las tareas del desarrollo económico y social. Ojo con esta palabra de desarrollo económico y social. Es una parte fundamental que sobre todo, derivándose de lo que es la misma Constitución, descansa, repito, en una obligación y en un derecho hacia los mexicanos, así como también en la obligación que recae en los servidores públicos para llevar a cabo esto, un desarrollo económico y social. Es decir, siempre va a ser en beneficio de la ciudadanía, sea como sea, es para beneficio del pueblo, es para beneficio de la sociedad misma. Entonces, sería importante que nosotros podamos establecer sobre todo a qué nos referimos con una economía mixta. Y esto a lo que se está refiriendo es que la economía mixta depende económicamente de los estados más fuertes que obviamente tiene como tal nuestro país. Entonces, aportaciones, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, podríamos decir a lo mejor en teoría que le pertenecen directamente a Guadalajara, a Monterrey y la Ciudad de México. Porque cada uno de estos, al menos en el Estado de México, se dice que el Producto Interno Bruto aporta más el Estado de México, el equivalente entre un 45% para la economía de nuestro país. Vaya, es algo muy fuerte que maneja el mismo, y se apoya con los otros dos estados de la República, ¿vale? Ahora, yo recuerdo que una vez un docente en mi materia de Derecho Económico me había comentado que somos 32 entidades federativas, ¿no? Hay un estado de la República, y esto también es como un dato cultural, hay un estado de la República que solito podría sacar a flote la economía de nuestro país. ¿Cuáles, jóvenes?, nos preguntaba el docente, ¿no? Obviamente, pues a nosotros como estudiantes se nos ocurre decir probablemente Acapulco, bueno, Guerrero, Veracruz, otros se fueron un poquito más al norte, Tijuana, lugares en donde obviamente se manejaba sobre todo la parte de la zona costera. Ahora bien, el docente pues prácticamente nos dijo, aportan, apoyan, sí, pero no es el Estado que podría sacar a flote la economía de nuestro país. Ya después de darnos como tiempo para analizarlo y pensarlo y finalmente como para concluir y no le atinábamos, nos dijo, hay un estado y ese estado es Chiapas. Nunca se nos pasó por la cabeza el estado mismo de Chiapas, y finalmente él, en un resumen así súper rápido, nos dijo que es porque el estado no ha sido explotado al 100% en todas las cuestiones que el mismo estado como tal tiene para poder ser explotado, valga la redundancia. Entonces, cuestiones ecológicas, cuestiones turísticas, cuestiones no sé, de negocios, tiene muchísimo ese estado como para poder sacar a flote la economía de nuestro país. ¿Por qué no lo explotan? Probablemente sea porque sea una reserva, no sé, probablemente sea porque los políticos lo tienen manejado como una estrategia en dado caso de una crisis económica más fuerte de la que ya estamos pasando. No sé, la realidad es que no tenemos como una certeza en ese sentido, pero este docente sí se atrevió como tal a decirnos que la cuestión principal es que este estado, si se explotara al 100%, no necesitaríamos ni siquiera el apoyo de Estados Unidos o de hasta Canadá, formando parte de un tratado de libre comercio con el que ahora ya nos constituimos con estas dos naciones más. Pero bueno, ¿cuál es la organización económica? Los principios estructurales, economía mixta, rectoría estatal y planeación democrática son las columnas vertebrales o directrices en torno a los cuales se desdobla una amplia propagación de legislación económica secundaria que da contenido al derecho económico en México. Ojo con esta parte, nuestra organización económica, como bien lo dice ahorita la información, se basa en principios estructurales con una economía mixta.
con una rectoría estatal y una planeación democrática. Esta palabra de planeación democrática obviamente descansa en la parte de que el mismo pueblo también decide, en dado caso, como base principal, el tener que escoger a los políticos o a los representantes, primero de los municipios, de los estados y obviamente del país, como para descansar en ellos la obligación de que nos representen de una manera acorde a y fuerte, sobre todo por la parte de que nos deben de estar como tal viendo como la base esencial de la estructura de la economía de nuestro país. ¿Por qué? Porque obviamente somos un país en el cual la mayoría de las personas se encuentra económicamente activa, y quieras o no, cuando tú recibes, pagas servicios y obviamente contribuyes a esa economía de nuestro país, que obviamente es conocido también como el erario público, ¿vale? Gastos que tú tienes, compras que tú haces, se destina una cierta cantidad de dinero a las arcas del gobierno para que éste obviamente las reparta de manera equitativa y entrecomillado a las 32 entidades federativas del cual conforman como tal a nuestro país. Entonces eso también se supone que debería de ser algo para lo cual obviamente está en beneficio del pueblo. Es decir, cuando tú vas de un punto A un punto B en carretera, por ejemplo, y tienes que estar llegando de un estado a otro estado, pagas casetas, pagas como tal el mismo, y obviamente una cierta cantidad se destina al mantenimiento de las mismas, en teoría. Yo no entiendo, pero por ejemplo la autopista La México-Querétaro es una autopista que se pasa los 365 días del año en mantenimiento, y es algo que sí, como tal, dices tú, se paga una caseta, y aparte de eso el peaje es carísimo en esa parte de la autopista. La de México-Toluca ni se diga, México-Pachuca es otra. Son muchísimas casetas las que finalmente se pagan, y los mantenimientos que les hacen a las mismas pues obviamente salen caro, pero se está pagando un peaje por esta parte, ¿no? O sea, al menos nada más multipliquemos cuántos vehículos no pasan a diario en cada una de estas. Pero bueno, en el ámbito federal, la organización económica del Estado mexicano es el resultado de un proceso evolutivo que tiene 3 momentos culminantes. Las reformas constitucionales del 83, ingreso de México al GATT, la suscripción y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, es decir, el Tratado de Libre Comercio, que esta parte ya ahorita ya tiene otro nombre, ya no es Tratado de Libre Comercio. Entonces, seguimos formando parte del mismo con los mismos países, México, Estados Unidos y Canadá. Son reformas obviamente que se dieron desde 1983, que se han estado estableciendo, y como les dije en la sesión pasada, México ha formado parte de 17 tratados internacionales, y que de los cuales es siempre y cuando sea beneficio de nuestro país el formar parte de estos. Se supone que sí. Entonces no estamos tan mal, o nos mantenemos, pero finalmente creo que nuestro país es autosustentable. Definitivamente creo que no necesitaríamos de otras naciones para crecer. Creo que nuestro país es más como un trampolín para que otras naciones crezcan, y nuestro país se ha mantenido en una cuestión que ni para atrás ni para adelante, ¿no? Nos hemos mantenido en esa parte, pero la verdad es que creo que nuestro país tiene muchísimo que dar como para poder crecer y ponernos a la par de una primer potencia. Pero bueno. Facultades del Ejecutivo Federal en materia económica deben estar acorde con las exigencias que impone la creciente actividad de integración mundial, y en el ámbito jurídico deben estar fundamentadas en la Constitución. El artículo 89 constitucional señala de modo genérico las atribuciones del Ejecutivo Federal, siendo de contenido económico las siguientes:
promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, según el artículo 89, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales sometiéndolos a la aprobación del Senado, habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación según el artículo 98 en su fracción 13ª. Esto lo contempla nuestra Constitución. Por favor, denle una revisada a este artículo y léanse también estas fracciones, la 89 y el 98 en su fracción primera del artículo 89 y en su fracción 13ª del artículo 98, ¿vale? Para que estemos un poquito más en el entendido. Entonces ahí se van a dar cuenta cuáles son también las facultades que tiene el Ejecutivo Federal en materia económica. Vaya, esto ya es como aterrizar la idea de lo que corresponde como tal a las funciones del presidente de la República. Son vastas, son muy muy amplias, demasiado amplias. No es nada más como tal de tener que estar dando informes en televisión todas las mañanas y decir lo que los avances se supone que se han hecho. Pues prácticamente lo que el mexicano busca son hechos, no son palabras, ¿no? Pero bueno, y aclaro una cosa, soy una persona que no sigue partidos políticos, por si creen que es algo de lo cual yo estoy atacando a un partido en específico. La realidad es que no, soy apartidista, no creo en la cuestión política. Pero bueno, revísense por favor ese artículo 89 y el artículo 98 en sus respectivas fracciones, para que también obviamente puedan ustedes llevar a cabo las actividades siguientes. De igual manera también les comparto de una vez, chéquense por favor el artículo 73 en su fracción séptima, la décima y la fracción 18 del mismo artículo 73 que está en la Constitución Política de nuestro país. Por favor también me llevan a cabo un resumen de estas facultades de los congresos locales en materia económica. Apóyense también para esto en su artículo 124 constitucional, para que puedan apoyarse con lo que les estoy solicitando. ¿Sale? En su ámbito local, para realizar el análisis de las facultades que tienen los gobiernos locales en materia de derecho económico, debemos partir del contenido del artículo 124 de la Constitución mexicana, que a la letra dice: las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entiende reservada a los estados. ¿Qué quiere decir esto? Y lo digo de la siguiente manera. Nuestro gobierno está constituido como tal por tres entes: un gobierno federal, un gobierno estatal y un gobierno municipal. Creo que ya, si se dieron cuenta, hemos leído hemos atendido dos: funciones federales y funciones municipales. A eso es a lo que prácticamente se refiere. ¿Qué es? Estamos en un país en el cual somos democráticos, libres, soberanos. Lo dice la misma Constitución, ¿vale? Entonces, atendiendo ese concepto, a lo que se está refiriendo con esto es que el gobierno, digamos, es la mamá de todo, pero delega como tal obligaciones porque éste no puede acaparar al 100% las funciones de 32 entidades federativas. Por eso separa, divide, pero también asigna funciones, obligaciones a los funcionarios públicos en ámbitos estatales y municipales. A eso es a lo que se refiere. Por eso tenemos presidentes municipales, por eso tenemos también alcaldes en la Ciudad de México con sus respectivas alcaldías, y presidentes municipales obviamente en cada uno de los estados que como tal nos representan. Entonces tenemos del Ejecutivo Federal, tenemos un presidente.
De 32 entidades federativas tenemos 32 gobernadores. De presidentes municipales, ahí sí podemos tener muchísimos más, porque obviamente se van dividiendo en cuestiones municipales. Al menos vean aquí en nuestro Estado de México, por ejemplo, maneja 137 números más, números menos, municipios, y de los cuales obviamente se necesitan tener representantes de cada uno de estos. Estos le rinden cuentas al inmediato superior, que es el gobernador del estado, y este a su vez le rinde cuentas al inmediato superior, que es el presidente de la República. A eso es a lo que se refiere con este tipo de facultades, ¿vale? En el ámbito municipal, cada municipio se encarga de administrar sus recursos económicos, mismos que reúne con los bienes que le pertenezcan, las contribuciones y otros ingresos que se establezcan en su favor, de manera que percibe las contribuciones, esto es, los impuestos que se recaudan cuando se realizan actividades sobre bienes inmuebles. Es posible que celebren convenios con el Estado para administrar esas contribuciones. Reciben anualmente recursos por parte de la Federación, que se determina por las legislaturas locales, y perciben ingresos por los servicios públicos que prestan. Creo que el concepto es muy sencillo. Si le damos una leída un poquito más a fondo, y el resumen de esto es lo que les comenté hace un momento, ¿vale? Pagas por un servicio o contratas un servicio, y obviamente te entregan el servicio, tú lo pagas, y ese dinero se destina para ciertas cuestiones, obviamente, de una administración de recurso económico. Tus impuestos, tus contribuciones, tus impuestos es lo que obviamente te da o te mantiene como tal en un servicio a cambio de un pago. A eso es a lo que se está refiriendo. Por eso estamos hablando de una economía, al menos ahorita en el ámbito municipal, pero ya hemos tocado en ámbitos tanto federales como estatales.